La ciudad descansaba bajo un silencio profundo. Las calles estaban casi vacías, iluminadas solo por algunos postes de luz que parpadeaban suavemente. El viento movía papeles viejos y hojas secas, creando un sonido leve que parecía un susurro. Cuando el reloj marcó exactamente la medianoche, algo extraño ocurrió. En una esquina olvidada de la ciudad, una pizzería encendió sus luces como si hubiera estado esperando ese momento todo el día. El letrero decía, "La última rebanada". Nadie recordaba haber visto ese lugar abierto durante el día, solo aparecía cuando la noche estaba en su punto más oscuro. Desde el interior salía un aroma delicioso a queso caliente y pan recién horneado, algo que contrastaba con el ambiente vacío de la calle. Un joven repartidor llamado Mateo caminaba por esa zona buscando oportunidades de trabajo. Llevaba una mochila gastada y una bicicleta vieja. Al ver la pizzería encendida, sintió curiosidad y decidió acercarse. La puerta se abrió con una pequeña campanita que sonó suavemente, anunciando su llegada. El interior de la pizzería estaba limpio y ordenado. Las mesas brillaban y el ambiente era cálido y tranquilo. Sin embargo, algo no era completamente normal. Las personas que atendían el local tenían una apariencia extraña. Sus cuerpos parecían un poco transparentes, como si la luz pudiera atravesarlos. A pesar de eso, sus movimientos eran suaves y amables. Todo transmitía una sensación de calma, aunque también de misterio. Mateo sintió una ligera incomodidad, pero la necesidad de trabajar era más fuerte que la duda. Recibió una caja de pizza caliente y una hoja con una dirección escrita. Todo parecía real, normal, excepto las figuras que se movían como sombras suaves. Sin hacer demasiadas preguntas, Mateo salió del local con la primera entrega. El camino lo llevó hacia una parte vieja del barrio. Las casas estaban descuidadas, con ventanas rotas y jardines secos. El silencio era aún más profundo en esa zona. La dirección señalaba una casa completamente oscura. No había luces encendidas ni señales de vida. Sin embargo, al acercarse, la puerta se abrió lentamente sin que nadie la tocara. Dentro apareció una figura transparente. No tenía una expresión aterradora, sino una sonrisa tranquila. La entrega se realizó sin problemas. Todo parecía normal, pero al mismo tiempo imposible. Cuando Mateo regresó a la calle, una sensación fría recorrió su espalda. La experiencia había sido extraña, pero no peligrosa. Durante la noche, Mateo realizó varias entregas más. Todas tenían algo en común. Los destinos eran lugares abandonados y los clientes no pertenecían al mundo de los vivos. A pesar de eso, cada entrega era tranquila, respetuosa y ordenada. No existía agresividad ni peligro visible. Todo funcionaba como un extraño equilibrio entre dos mundos. Sin embargo, un detalle empezó a llamar la atención. En cada recibo aparecía un mismo nombre escrito como cliente. Ese nombre coincidía exactamente con el del repartidor. Mateo comenzó a sentir una inquietud creciente. No entendía por qué su propio nombre aparecía una y otra vez en documentos que no había llenado. Al revisar con más cuidado uno de los recibos, notó que el papel estaba amarillento, como si fuera muy antiguo. La tinta estaba algo borrosa, pero el nombre seguía siendo claro. La fecha no correspondía al día actual. Marcaba un año de hacía muchas décadas.
Esto despertó una sensación de intriga aún más fuerte. La idea de que su nombre apareciera en un documento tan viejo parecía imposible. Algo importante estaba oculto detrás de ese pequeño detalle. La curiosidad de Mateo creció tanto que decidió investigar por su cuenta. Al terminar una de las entregas, regresó a la pizzería y comenzó a observar con más atención el lugar. En un rincón, casi oculto detrás de una estantería, descubrió una pequeña puerta de madera que antes no había notado. Al abrirla con cuidado, encontró una habitación llena de cajas viejas, papeles amarillentos y libros cubiertos de polvo. El aire era más frío allí dentro, como si el tiempo se hubiera detenido. Mateo tomó una de las cajas y comenzó a revisar su contenido. Había recibos antiguos, listas de pedidos, notas escritas a mano y fotografías en blanco y negro. Todas pertenecían a la pizzería. Lo más extraño era que en muchos de esos documentos aparecía el mismo nombre una y otra vez. El nombre de Mateo. En algunas hojas, la letra era diferente, como si hubiera sido escrita por personas distintas a lo largo de los años. Sin embargo, el nombre siempre era el mismo. La sensación de misterio se transformó en una inquietud profunda. Mientras Mateo observaba las fotografías antiguas, una imagen llamó especialmente su atención. En ella aparecía un joven repartidor, con una bicicleta muy parecida a la suya, parado frente a la misma pizzería. El rostro del joven era sorprendentemente parecido al de Mateo. Al mirar la imagen por más tiempo, Mateo comenzó a sentir una extraña conexión. Una sensación cálida recorrió su mente, como si un recuerdo lejano quisiera despertar. Pequeñas imágenes empezaron a aparecer en su cabeza. Una cocina llena de harina, risas suaves, el sonido de una campanita en la puerta, el aroma del pan recién horneado. Eran recuerdos que no pertenecían a su vida actual, pero que se sentían reales. La idea comenzó a formarse lentamente en su mente. Tal vez esa pizzería no era solo un lugar extraño. Tal vez estaba conectada con algo mucho más profundo. Al revisar un viejo cuaderno, Mateo encontró una nota especial escrita con tinta casi borrada. La hoja hablaba del primer dueño de la pizzería, una persona que había creado el lugar con una intención muy clara: ofrecer un último momento de alegría a las almas que no habían podido despedirse correctamente del mundo. El primer dueño había prometido mantener la pizzería abierta, incluso después de su propia muerte. Sin embargo, el nombre del fundador no estaba escrito claramente. La tinta estaba dañada, pero solo se alcanzaban a leer algunas letras que coincidían con el nombre de Mateo. Esto confirmó lo que Mateo comenzaba a sospechar. El primer dueño no era un desconocido. De alguna forma, estaba conectado con él. La pizzería no solo era un negocio, era una promesa que había trascendido el tiempo. Poco a poco, la verdad se hizo clara. Mateo no era simplemente un repartidor que había llegado por casualidad. Él era el heredero de esa misión. Tal vez un descendiente, tal vez una versión renovada de la misma alma. Su nombre aparecía en los recibos, porque siempre había sido parte de ese lugar. La pizzería lo había llamado para continuar su propósito. No era una historia de miedo,
sino de memoria y continuidad. Los fantasmas no buscaban asustar, solo querían compartir un momento de paz antes de desaparecer. Mateo comprendió que su presencia ayudaba a mantener el equilibrio entre ambos mundos. Con el amanecer acercándose, las luces de la pizzería comenzaron a apagarse lentamente. El aroma del pan desapareció y el silencio volvió a dominar la calle. Mateo salió del local con una sensación de calma. No sentía miedo, sentía responsabilidad y curiosidad por lo que vendría. Sabía que cada medianoche podría regresar. Sabía que su historia apenas comenzaba. La pizzería del más allá seguiría abriendo sus puertas mientras alguien recordara su propósito. Y Mateo ahora era parte de ese misterio eterno.